El vientre de la desesperación. Un descenso a la oscuridad. ¿Qué le pasó a Jonás después de que se lo tragara un pez gigante? Esta pregunta resuena a través de los tiempos. Jonás, el profeta que huyó de la llamada de Dios, buscó refugio en un barco, pero el mar se enfureció. Una tormenta como nunca se había visto. Él sabía la causa. Se ofreció a las olas. Después, la oscuridad. Una forma monstruosa salió de las profundidades. Se lo tragó entero. Dentro del gran pez, la oscuridad era total. Era una prisión viva, que respiraba. El aire era denso, pesado por el mal olor del océano. Y algo más, el olor de la descomposición cercana. El agua chapoteaba a su alrededor, fría, pegajosa. Podía oír los gemidos de la criatura, el fluir del agua mientras ésta se movía. Cada sonido aumentaba su miedo. Estaba atrapado, completamente, terriblemente atrapado. Un lugar que ningún hombre debería ver. Una tumba viviente. Jonás sintió un pavor escalofriante. La desorientación nublaba sus sentidos. Una oración desde las profundidades. El eco del arrepentimiento. En esa oscuridad que ahogaba, algo se removió, más profundo que el miedo, más profundo que la desesperación. Un recuerdo, un destello de fe. Jonás se acordó de su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios del que intentó escapar. ¿Le escucharía Dios allí? Desde el vientre del Seol se preguntaba. Un pensamiento desesperado echó raíces. Una oración, quizás el único camino que le quedaba. No le quedaba nada más que palabras. Y un espíritu quebrantado. Su oración no era elegante, era cruda, un grito arrancado de su alma. Desde el vientre del Seol clamé. Confesó su pecado, su huida insensata del Todopoderoso. Reconoció el inmenso poder de Dios, el poder que lo lanzó a lo más hondo. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Se mezclaron con el agua fría y salada. Su corazón dolía con una tristeza profunda. Lloró por su vida, lloró por su conexión perdida. 3 días de juicio, el amanecer de la liberación. El tiempo perdió todo el sentido en la oscuridad. ¿Fueron horas? ¿Fueron días? La Biblia nos dice, 3 días, 3 noches, una eternidad suspendida entre la vida y la muerte. Jonás esperó, oró, luchó con sus pensamientos. El silencio que venía de arriba era ensordecedor. Cada momento ponía a prueba su fe frágil, su determinación. ¿Se acordaría Dios de él? ¿Atravesaría su oración el velo del océano? Solo le quedaba confiar y aguantar. Pero Dios había escuchado, incluso desde la fosa más profunda, incluso desde el vientre de un gran pez. Ninguna oración se le pierde. Su atención se volvió hacia su profeta perdido. Vio el arrepentimiento genuino, el corazón roto, el compromiso renovado. Un plan de liberación ya estaba en marcha. El creador de los mares le dio una orden a su creación. El pez era ahora un instrumento de la voluntad de Dios, no solo una prisión, sino un transporte. Entonces, un cambio poderoso en el movimiento de la criatura. El pez empezó a subir. Estaba tumbado en la arena. El sol le calentaba la piel helada. El sonido de las olas suaves reemplazó el rugido del océano. Estaba agotado, desorientado, pero sin duda alguna vivo. La experiencia lo había marcado, pero también lo había purificado. Sabía con total seguridad que Dios había intervenido. Dios lo había salvado. Esto no había sido pura casualidad, era poder divino, un rescate divino, un acto de misericordia muy profundo. Entonces la voz apareció, la voz del Señor, clara e inconfundible, como había sido antes. Levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad. La misma orden, la misma misión. Su sufrimiento en el pez no la había borrado. Quizás lo había preparado para ella. Esta vez no iba a escapar ningún barco para Tarsis. Había aprendido la lección.
Jonás por fin llegó a Nínive. Era una ciudad enorme, inmensa, llena de vida, un centro de poder y, como Dios había dicho, de maldad. Su fama se conocía por todas partes. Anduvo por sus calles, una figura solitaria, un forastero con un mensaje terrible. No dudó. Empezó a anunciar la palabra que Dios le había dado. Su voz, quizás ronca por todo lo que había pasado, sonaba con autoridad, la autoridad de alguien que había visto el abismo. Su mensaje era serio, directo, firme. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Lo gritaba en las plazas, en los mercados, delante de los edificios grandes. Las palabras flotaban en el aire. Una profecía terrible, un último aviso. La gente se paraba, escuchaba. Había algo en su voz, algo en sus ojos, la seguridad de que decía la verdad. Dios vio sus acciones, vio su arrepentimiento genuino, vio que se habían apartado de sus malos caminos. Su corazón, siempre inclinado a la misericordia, se conmovió. El juicio severo que él había planeado fue suspendido. Su compasión triunfó sobre su ira. Él eligió perdonar. Él eligió salvar la gran ciudad de Nínive. El desastre inminente fue evitado. Una ola de alivio, no expresada pero palpable, recorrió la ciudad. Nínive fue salvada, no por su propia fuerza, no por su propia sabiduría, sino por la misericordia sin límites de Dios. La amenaza de destrucción se desvaneció, como la niebla de la mañana ante el sol. El carácter de Dios fue revelado. Él es lento para la ira, rico en amor, dispuesto a perdonar a aquellos que verdaderamente se vuelven a Él. El pueblo de Nínive experimentó esta gracia de primera mano. Se les dio un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir de forma diferente. Pero Jonás, el profeta, vio esta clemencia divina y no se alegró. De hecho, se enfadó mucho, terriblemente enfadado. Jonás salió de la ciudad, se sentó al este de ella, se hizo un refugio y esperó. Quizás todavía esperaba la destrucción, todavía rumiando su orgullo herido. Dios, con su sabia paciencia, decidió enseñarle a Jonás otra lección. Hizo crecer una planta con muchas hojas, una calabacera. Creció muy rápido y le dio sombra a Jonás en la cabeza, aliviando su malestar por el calor del sol. Un pequeño gesto de bondad. Jonás se puso muy contento con la planta. Era un pequeño consuelo para lo amargado que estaba. Disfrutaba de su sombra. Hacía que su espera fuera más fácil de aguantar. Pero al día siguiente, cuando amaneció, Dios mandó un gusano. El gusano se comió la planta, y la planta se secó y se murió. Entonces, Dios mandó un viento del este muy caliente. El sol le quemaba la cabeza a Jonás. Se sentía muy débil. Quería morirse, dijo él. Sería mejor para mí morir que vivir. Dios le habló a Jonás con suavidad. ¿Está bien que te enfades por la planta? Jonás respondió, ¿sí? Estoy tan enfadado que me quiero morir. Entonces Dios le enseñó su importante lección. Tú te preocupaste por esta planta, le dijo él. Pero no te preocupaste por la ciudad de Nínive, donde viven más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, y además muchos animales. Jonás por fin entendió lo grande que era la compasión de Dios. A través de su viaje aprendió sobre la fe y el perdón. Y así, Jonás encontró un nuevo propósito, guiado por la misericordia y el amor de Dios. Una lección para siempre sobre la fe y el perdón.